Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hoy vamos a estar hablando con el licenciado Héctor Aquino sobre un tema bastante interesante, la nueva reglamentación de CEPRELAT para entidades sin fines de lucro. Voy a presentarle un poquitito al licenciado Héctor, ya estuvo en otra oportunidad con nosotros y gracias a Dios hoy nuevamente podemos contar con su presencia. Él es licenciado en Ciencias Contables por la Facultad de Ciencias Contables Administrativas y Económicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, el campus Asunción 1993. Posgrado en Gerencia Social, Instituto Interamericano de Desarrollo y Secretaría de Acción Social de la República del Paraguay 1999. Es especialista en auditoría y control de gestión por la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción 2003. Es especialista en docencia en educación superior por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 2019. Es máster en Economía y Finanzas, Escuela de Administración de Negocios de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Es docente universitario, capacitador e investigador. Es director ejecutivo de la Fundación del Clero Arquidiocesano desde el 2005 hasta la fecha. Es consultor independiente para entidades sin fines de lucro. Vasta experiencia en distintas instituciones y empresas. Qué honor que esté hoy aquí, licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por recibirme y un saludo a quienes están prendidos a esta transmisión. Excelente, realmente qué gusto. Me encanta cuando tenemos personas así tan preparadas, porque lo más lindo que podamos transmitir esos conocimientos, esas experiencias, ¿verdad? A todos los clientes que son también contadores, contribuyentes. Entonces, qué lindo que todos podamos crecer juntos, seguir formándonos y capacitándonos. Así que muchísimas gracias, licenciado, por su sí, por estar hoy aquí con nosotros. También en pos de ayudar un poquitito a todos los colegas y amigos también de la casa. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema. Así como bien dije, nueva reglamentación de CEPRELAT para entidades sin fines de lucro. Licenciado, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, ¿verdad? Justamente del conversatorio de hoy, nuevas normativas en plural, quiere decir que son más de una normativa, en primer lugar. ¿Podrías decirnos cuáles son, cuándo se publicaron y desde cuándo también están en vigencia? Sí, con mucho gusto, licenciada. Son dos resoluciones que emitió la Unidad de Inteligencia Financiera, la CEPRELAT, el 16 de noviembre de este año. Son las resoluciones 490 y 491/2022 y entraron en vigencia ya desde el 1 de diciembre de este año, casi en forma inmediata. Lo bueno que tienen estas reglamentaciones es que se socializaron previamente. La anterior resolución, la 453 del año 2011, se hizo sin consultar, se hizo así en forma impositiva, salió la resolución y punto, que se cumpla. Esta vez se hizo un proceso de socialización, se investigó más, tiene más virtudes esta nueva normativa y bueno, yo tuve la suerte de estar en ese proceso de socialización y hacer algunos aportes también, así que puedo decir que con cierta experiencia ya vengo a poder transmitir esto en forma inmediatamente después de su publicación. Excelente, licenciado, qué bueno eso, ¿verdad? Y llama más la atención, por ejemplo, las siglas, ¿verdad? OSFL, que utiliza CEPRELAT. ¿A qué se refiere y por qué se utiliza esta terminología? En realidad, licenciada, que en Paraguay nosotros utilizamos entidades sin fines de lucro y ya se popularizó la sigla ESFL, pero la CEPRELAT creo que es la única institución oficial que es la que utiliza O de organización en vez de E de entidades. Y eso viene del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, de la cual forma parte el Paraguay a través del GAFI-LAT. Entonces, esa organización utiliza la terminología organización sin fines de lucro. Entonces, la CEPRELAT necesariamente estira ese nombre. Pero básicamente es la misma cosa. Estamos hablando de la misma cosa, que son entidades sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro u organizaciones de la sociedad civil. Las tres cosas hablan de un solo concepto.
Excelente, licenciado, qué bueno. Mira, estoy leyendo aquí también los comentarios de la gente. Te están saludando. Excelente, licenciado Héctor. Qué bueno, licenciado. Así que bueno, aquí hay muchos saluditos de diferentes lugares. Estoy leyendo aquí que están viendo desde Encarnación. Ahí ya vamos a ir viendo un poco de todo para poder saludarles enseguida. Así que vayan comentándonos desde dónde nos están viendo. Y como saben, también en cada encuentro, también hoy tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal. Así que vayan participando también. Les cuento que seguimos con nuestros super descuentos, esta super promo aguinaldo. Hasta mañana tenemos el 20% de descuento. Por favor, aprovechen esta oportunidad. Después les voy a ir contando más cositas también. Licenciado Héctor, en la ley madre de este tema, prevención, la 1015 del año 1997 ya se incluyó como sujetos obligados a las organizaciones sin fines de lucro. Sí, ¿Sí? parcialmente, licenciada, pero solamente a las fundaciones y de forma insólita incluyeron el término organizaciones no gubernamentales, ONG, que es algo que a las entidades sin fines de lucro le molesta, porque no hay una definición en la legislación paraguaya de eso, ni tampoco en el estatuto. Yo he visto un estatuto que decía somos una organización no gubernamental, pero son asociación inscrita a capacidad restringida, son fundación o son asociación reconocida de utilidad pública. En la ley no existe ese término organización no gubernamental, está inclusive un poco ofensivo. Entonces no es recomendable utilizar ese nombre, pero en la ley 1015 del año 97 dice eso, en la ley madre exactamente dice fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Lo llamativo, licenciada, es que no decía originalmente en esa ley el sector, solamente fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Ahora, ¿qué organización gubernamental? No gubernamentales, nada, nada, o sea que es una cosa que indefinida, que estaba ahí flotando. Se utiliza popularmente en el mundo, se utiliza después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas le llamaron a los representantes de la sociedad civil que estaban reunidos en la mesa de negociación para buscar la paz y compañía. Estaban gente que no eran de Estado. Entonces, esos son la gente de no gobierno. Pero ya eso no se utiliza más, no es recomendable. Es recomendable utilizar organizaciones de la sociedad civil. No le gusta a las organizaciones sociales que se utilice ese nombre ONGs. Ah, ya, perfecto. Y a su criterio, ¿por qué las entidades sin fines de lucro u organizaciones sociales en general son sujetos obligados para el cumplimiento de las normativas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Podría explicar un poquitito, por Sí, favor? sí, cómo no. Básicamente los organismos internacionales y el Organismo Nacional de Prevención, que es la CEPRELAT, considera que las entidades sin fines de lucro se pueden utilizar para financiar el terrorismo. O sea, eso es lo que básicamente buscan, de que a través de supuestas acciones de caridad, recaudación de fondos, en realidad detrás de eso estén los terroristas, ¿verdad? Y es probable. Pero en realidad también por la experiencia que tenemos podemos decir que las entidades sin fines de lucro se pueden utilizar para que la gente que está en estos delitos, crímenes, las utilicen para lavar su conciencia, porque no se da todo el circuito de entrada y salida de dinero cuando un donante simplemente hace una donación y ese dinero queda en la organización y bueno, no reingresa al sistema financiero, porque lo que el lavador quiere hacer es eso, ¿verdad? Ingresar dinero sucio, diversificarlo y volver a reingresar ya como dinero lavado. Entonces lo que podían sufrir estas organizaciones es que se las utilice y van a tener un daño reputacional muy grave que puede implicar el cierre de esa organización inclusive, pero también las donaciones atadas. Si alguien viene y dice a una organización, quiero hacer una donación de tantos millones miles de millones de guaraníes, millones de dólares, y yo me voy a encargar de hacer la construcción, ahí ya es sospechoso, porque puede ser que realmente esté sobrefacturando una donación y debajo de esa sobrefacturación esté lavándose dinero efectivamente. Excelente, licenciado. Y sí, bueno, eso justamente es el riesgo, ¿verdad? Y por eso tanto control seguro. ¿Qué diferencia sustancial existe entre la anterior resolución y las actuales resoluciones de la CEPRELAT para normativas de prevención en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro en cuanto a los sujetos obligados? Básicamente hay una sola diferencia, licenciada, que es que incluye a la Iglesia Católica y dice a las demás entidades religiosas. En la resolución 453-2011 de CEPRELAT
como sujeto obligado quedaron las asociaciones reconocidas de utilidad pública, como los bomberos, las asociaciones inscritas a capacidad restringida, como las asociaciones de empleados, clubes, etcétera, y las fundaciones. Ahora se mantienen esos tres sujetos obligados y se les suma a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas, pero parece que hay un desconocimiento que las demás entidades religiosas que no sean la Iglesia Católica Apostólica Romana a nivel país son asociaciones reconocidas de utilidad pública. Y las congregaciones católicas de religioso y religiosa, llámese redentoristas, salesianos, jesuitas, etc., a nivel civil son asociaciones reconocidas, asociaciones inscritas a capacidad restringida. Entonces ya estaban las iglesias, las otras iglesias ya estaban de hecho. Entonces ahora lo que se hace es incluir realmente a la Iglesia Católica. En la solución dice solamente Iglesia Católica, pero hay varias iglesias católicas, hay Iglesia Católica Ortodoxa Rusa, entonces nosotros entendemos que es la Apostólica Romana. Claro, sí, exactamente. Entonces, esa sería básicamente la diferencia, ¿verdad? Sí. En el sector, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro, ¿tiene un supervisor natural? ¿Cuál es el supervisor de este importante sector? En realidad que las entidades sin fines de lucro no tienen un supervisor natural. En el conversatorio anterior habíamos dicho que en el mundo occidental donde estamos nosotros hay tres sectores grandes. El sector gobierno, el sector privado que son las empresas y el tercer sector que son las organizaciones de la sociedad civil o entidades sin fines de lucro. El sector gubernamental está controlado por la propia Contraloría. El sector privado depende. Si son bancos, la superintendencia de bancos es el supervisor natural. Si es una compañía de seguros, la superintendencia de seguros. Si están en el tema de emisiones de capital y compañía, la Comisión Nacional de Valores. Si es juego de azar, la CONAXAR. Si son cooperativas, las cooperativas son empresas sociales, tienen una definición sui generis, están controladas por el Instituto Nacional de Cooperativismo, pero las entidades sin fines de lucro no tienen un supervisor natural. De hecho, que no tienen un ente regulador. Entonces, es la propia CEPRELAR la que se encarga de supervisarla desde la resolución 453 del año 2011. Y cada vez están ejerciendo mayores y mejores controles, dicho sea de paso. Excelente, licenciado. Bueno, voy a permitirme saludarle un ratito, ¿verdad? A los queridos, ¿cómo es que se dice? No se dice oyente, a la querida audiencia, ¿verdad? Que está allí del otro lado porque nos están viendo y escuchando. Así que saludos entonces a todos los que nos ven desde Asunción, a los que nos ven desde Altos, desde Cacupé, desde Villarrica, desde Villeta, desde Hernandarias, desde Presidente Franco, desde Ipané, desde Pedro Juan Caballero, desde Eusebio Ayala, desde Ayolas, desde Guarambaré, desde la ciudad de Encarnación, desde Itá, desde San Bernardino, desde San Miguel Misiones y desde Santa Rita. Así que muchísimas gracias a todos los que están allí del otro lado. Qué lindo poder seguir conectándonos gracias a la tecnología, que podemos vernos, escucharnos. Vayan haciendo también sus preguntitas. Aquí ya veo muchos elogios, ¿verdad? También para el licenciado, excelente licenciado Héctor. Qué interesante está el tema, ¿verdad? Y bueno, y después otras consultitas que también vamos a ir pasándole al licenciado. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado también. Seguimos con otras preguntitas. ¿Cualquier entidad sin fines de lucro se debe inscribir en la CEPRELAT a partir de estas nuevas normativas vigentes, licenciado? No, la verdad que no. Hay que hacer un autodiagnóstico, básicamente revisar el estatuto o cómo está conformada la entidad y ver si son una de estas tres o cuatro tipos de entidades. Iglesia Católica, las asociaciones reconocidas de utilidad pública, la asociación inscrita a capacidad restringida o fundación. Solamente esos cuatro tipos de entidades sin fines de lucro. Hay una lista de exonerados, hay una lista de entidades que están exoneradas que son las que no tienen vocación registral, o sea que no hace falta que se inscriban a la Dirección General de Registros Públicos, su vida está autorizada mediante resoluciones de municipalidades, por ejemplo como las comisiones vecinales, o por el Ministerio de Agricultura para los comités de productores, o por el Ministerio de Salud Pública para las comisiones pro salud.
Entonces, estas organizaciones están exoneradas. Y como dije, son organizaciones de gestión muy liviana, inclusive legalmente no tienen mucha protección, pero existen a través de resoluciones en el ámbito administrativo. Muy bien, perfecto. Acá nos dicen saludo también desde la diócesis de Encarnación. Qué gusto, saludos. Desde Limpio también. Van agregando más ciudades. Entonces aquí cariño a todos ustedes. Qué gusto que estén allí. Licenciado, ¿y qué novedad principal considera que traen estas nuevas normativas de la CEPRELAT para las organizaciones sin fines de lucro? Sí, la principal novedad es que están segmentadas en tres niveles. Anteriormente estaban en un bulto, estaban ahí todas mezcladas, ¿verdad? Y ahora lo que hace la CEPRELAT con un muy buen tino es poner tres niveles, de menor a mayor exigencia. En el nivel 1 hay menor exigencia, en el nivel 2 van aumentando la exigencia y en el nivel 3 son prácticamente las mismas exigencias que ya están vigentes desde hace 11 años, con algunos que otros agregados, inclusive algunas cosas que se quitan, pero son tres niveles y eso es lo interesante. Y eso vamos a ver a medida que la entidad vaya inscribiéndose en qué nivel caen. Perfecto, licenciado. Y al respecto de la Iglesia Católica, una parroquia, vicaría o capilla se debe inscribir en la CEPRELAT como sujeto obligado. No, categóricamente no. Porque la ley 863 del año 63, que es la que regula las relaciones entre el Estado paraguayo y el, el Estado del Vaticano, la Iglesia Católica, dice cuáles van a ser las entidades de la Iglesia que van a tener personería jurídica. La Iglesia Católica, por el Código Civil en el artículo 91, entre varios tipos de sociedades, se le otorga, se le reconoce como persona jurídica. Pero en la ley 863 del año 63 aclara que solamente las diócesis, la conferencia episcopal, la nunciatura, van a tener personería jurídica. Entonces las parroquias, capillas, vicarías, etcétera, son organizaciones internas de una jurisdicción que se llama diócesis, que está a cargo de un obispo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que estas organizaciones internas de la Iglesia Católica puedan rendir en forma individual a la SED, a la autoridad fiscal, se les permite que tengan un RUC individual. Estas organizaciones pequeñas, parroquias, vicarías, capillas, con la autorización del obispo. Entonces, para eso nomás, para cuestiones tributarias. Pero con ese RUC de estas organizaciones internas de la Iglesia Católica, van y abren cuenta bancaria. Después en la patronal de IPS, en la patronal del Ministerio de Trabajo. Entonces parece que estas organizaciones financieras e instituciones públicas creen que con el RUC ya tienen personalidad jurídica y no. Inclusive no tienen por qué inscribirse tampoco en la Dirección General de Personas y Estructura Jurídica de Beneficiario Final del Ministerio de Hacienda porque no tienen personalidad jurídica. ¿Y cómo van a operar esta entidad? Y ahora con estas resoluciones de la CEPRELAT, va a haber, creo yo que va a tener que existir una reingeniería de la forma de trabajar en la Iglesia Católica, porque con esta resolución es la diócesis la que es sujeto obligado y sus organizaciones internas van a tener que ser capacitadas, van a tener que afinar sus estructuras administrativas, su contabilidad, su reporte interno a la diócesis para que la diócesis sea la que presente finalmente los informes de la CEPRELAT. ¿Y cómo será eso? Y yo creo que la única forma es a través de escrituras públicas y otorgamiento de poderes de parte del obispo a cada párroco, vicario, para que no solamente tengan el RUC, sino también puedan abrir cuentas bancarias, representar al obispo ante el IPS, ante el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones. Yo no veo otra manera y creo que esa sería la única forma. Pero categóricamente las parroquias no tienen personería jurídica. No tienen entonces, perfecto. No. Licenciado, ¿y cómo se sabe a qué nivel de segmentación le corresponde cada organización inscrita en CEPRELAT? A priori no se sabe. Hay un proceso de inscripción que se hace a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones, CIRO, con S, de la CEPRELAT, que también ya alcanza ahora a las entidades sin fines de lucro por la resolución 491/2022. Y es un proceso que se hace por la web, se adjuntan documentos de la entidad,
algunos documentos tienen que estar escaneados previamente, o sea, se escanean y antes del escaneado inclusive tienen que estar autenticados por escribanía para subir a la CEPRELAT. La CEPRELAT analiza esa documentación y después de un tiempo le informa a la organización en qué segmentación, en qué nivel de segmentación cae. Y eventualmente la CEPRELAT puede pedir ampliación de documentos porque es una lista genérica para todo tipo de organización. Por ahí querrá saber algo particular, entonces puede pedir a la organización y esa organización tiene un tiempo determinado para responder a la CEPRELAT para continuar con ese proceso de inscripción. Y cuando termine ese proceso de inscripción, ahí recién vamos a ver en qué nivel vamos a estar. Perfecto, licenciado. ¿El anterior registro de organizaciones sin fines de lucro sigue vigente? Ya no, ya no. Hay una lista de, según dijeron, miles de entidades sin fines de lucro que se inscribieron en la CEPRELAT, pero en forma así un poco desorganizada, ¿verdad? Ahora va a haber 3 niveles de segmentación, como dijimos, y ese registro vigente está como en stand-by, porque hay que hacer de vuelta la inscripción. Las entidades que ya fueron inscritas en el anterior registro tienen tiempo hasta el 31 de agosto del año que viene para hacer la reinscripción sin pagar el arancel, que no es caro. El arancel es solamente un jornal que está cerca de los menos de 100.000 guaraníes. Y las que nunca se inscribieron también deben hacerlo antes de esa fecha y sí tienen que pagar el arancel. Esa es la única diferencia. Muy bien, perfecto, licenciado. ¿Y la figura del oficial de cumplimiento es clave en todo sujeto obligado? ¿Hay novedades también en cuanto a esta figura, por ejemplo? Sí, que ahora solamente se mantiene para las entidades que van a estar en el tercer nivel de segmentación, que es la más exigente. Para las entidades que van a caer en los niveles 1 y 2, no van a tener oficial de cumplimiento. Le llaman encargado de cumplimiento, que puede ser cualquier colaborador, cualquier voluntario. Hay que tener en cuenta también eso son entidades sin fines de lucro, que no son empresas, no son instituciones públicas, los directivos no son rentados, donan su tiempo, su trabajo, su energía, inclusive a veces sus recursos para sostener la organización. Entonces, esa figura del encargado de cumplimiento puede ser cualquier persona de la organización, cualquier colaborador, dice la resolución. Y entonces hay una nueva figura y estas personas van a ser de enlace con la CEPRELAT junto con el representante legal de la entidad. Entonces la figura del oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento es relevante, es el que tiene que cumplir y hacer cumplir las normativas de la CEPRELAT dentro de la entidad, estudiar, capacitarse, capacitar a los miembros de la organización, en fin, tiene un montón de responsabilidades y como dije, tiene que hacer enlace, responder las notas, enviar los informes. Generalmente, o sea, esto ya va a ser a través del CIRO, el tema de los reportes tanto de operaciones sospechosas, negativas como positivas. Muy bien, licenciado, muchas gracias. ¿Y todas las organizaciones sin fines de lucro deben contar con el manual de prevención que dispuso la CEPRELAT en la resolución 453 del año 2011? No, solamente las que caigan en el nivel de segmentación 3 otra vez. Van a tener que tener el manual de prevención. Ese manual no se sube a la CEPRELAT, se tiene en la organización y en caso de una fiscalización o requerimiento de la CEPRELAT hay que presentar. Y ese manual tiene que estar aprobado por la máxima autoridad, que podría ser llamarse Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comisión Directiva, en fin, el nombre que tenga la organización en sus estatutos. Hay que dejar constancia de que el oficial de cumplimiento presenta el texto. No es obligación del oficial de cumplimiento hacer la redacción del manual. Hay personas que están especializadas en la redacción de manuales, pueden bien ser contratadas para la redacción de ese manual, pero el texto final es responsabilidad del oficial de cumplimiento presentar a la máxima autoridad aprobar. Yo recomendaría que al final del manual firmen todos los miembros de la comisión directiva que están aprobando en sesión de tal fecha el manual y eso hay que hacer cumplir. Los papeles, el papel aguanta todo, dicen, pero se puede poner lindas cosas, pero si no se cumplen, se hacen de balde. Entonces, los directivos y los empleados, dicen las disposiciones, tienen que comprometerse a conocer el manual y cumplir.
no solamente conocer, cumplir con todas las implicancias que ello lleva para colaborar con el gobierno, con todas las naciones del mundo en el tema de la prevención, porque eso no se hace solo, se hace a nivel corporativo, a nivel de cooperación internacional, y entre todos hacemos prevención. Eso es lo bueno. Qué lindo eso que está diciendo el licenciado, era no solo conocer, saber, sino que también hacer cumplir lo que figura en el manual. Y es así mismo, tal cual. Qué gusto, acá estoy leyendo los saludos de la gente. Excelente, licenciado, qué bueno el profe, excelente como siempre el profe. Así que bueno, saludo a toda esa gente que está allí conectada y que te está enviando también sus felicitaciones. Quiero aprovechar un ratito, si me permitís, licenciado, para comentarle a la querida audiencia que tenemos también ya la actualización del Expert 360. ¿Sabían que con el sistema Expert 360, que es un sistema web, pueden agilizar las cargas de los datos de sus facturas de supermercado? La deducibilidad establecida en la nueva Resolución General 8175 ahora es fácil de realizarla con el Expert 360, el sistema contable en ambiente web más elegido por los profesionales contables de Paraguay. Pueden solicitar demostración gratuita en la web www.expert360.com.pi. Y esto está buenísimo realmente. Justamente ayer estaba leyendo algunos estados de clientes que ya están utilizando y estaban agradeciendo qué gusto StarSoft que ya tienen esto, el cálculo del 30% para poder reducir para todo lo que son gastos de supermercado. Así que realmente facilita muchísimo el trabajo del profesional contable. Aprovechen esta herramienta. Y como saben también que también tenemos la facturación electrónica, les brindamos la solución ideal para la emisión de comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente con la operativa de tu negocio. Con el servicio de facturación electrónica de StarSoft pueden enviar, recibir y consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Pueden también solicitar más información al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Así que aprovechen, este es el momento de regularizar, de ponerse al día y de simplificar el trabajo, tanto para el contador como para el contribuyente. Entonces, aprovechen todas estas herramientas que StarSoft pone a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Así le dimos un poquito de tiempo también, licenciado, a tomar agua, porque si no, full acá el bombardeo de preguntas, ¿verdad? Bueno, licenciado, ¿en cuánto a las auditorías de las organizaciones sin fines de lucro, se mantiene todo igual? O sea, auditoría interna, auditoría externa, ¿cómo es? No, hay una variación muy importante, que la figura del auditor interno desaparece. Lastimosamente, los colegas contadores que son auditores internos ahora se quedaron sin trabajo. Y en una organización donde yo estoy, estaba como oficial de cumplimiento, aparte de ser director ejecutivo. Entonces, hicimos un enroque, no sé cómo se dice. El auditor interno ahora va a pasar a ser oficial de cumplimiento porque realmente es una función muy delicada. Yo diría que sería incompatible con la figura de otros empleados administrativos como el director ejecutivo de una organización, o contador, o gerente, o administrador, como le llamen. Entonces, los auditores internos se quedaron sin trabajo. Desapareció la figura o la obligación de contar con una auditoría interna, pero sí se mantiene la figura, la obligación de contar con auditoría externa, pero solamente para nivel de segmentación 3. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que hacen los auditores externos en entidades sin fines de lucro para CEPRELAT? No es una auditoría de estado financiero, es solamente dictaminar, opinar sobre el sistema de prevención que tiene la entidad. Entonces tiene una muy delicada función el auditor externo de analizar eso y bueno, ahora la máxima autoridad de la organización es la que tiene que remitir ese informe a la CEPRELAT. No es el auditor externo que remite su propio informe, sino que es la máxima autoridad la que remite a CEPRELAT y tiene tiempo hasta el 31 de julio cada año. Entonces hay que apurarse y hacer en forma estas auditorías. Y de paso, las auditorías financieras siempre hacen bien. Entonces las organizaciones sin fines de lucro como no tienen un órgano regulador, no están obligadas a tener auditoría externa, pero las organizaciones más grandes, intermedias, deberían contar con una revisión periódica anual de sus estados financieros para saber realmente dónde están paradas.
Perfecto, licenciado, me parece muy bien. Y bueno, como es de conocimiento, el mayor segmento de nuestra audiencia, ¿verdad? Son contadores. Entonces, me imagino que querrán saber también cuál es la responsabilidad del contador, digamos, conocer un poquitito, aplicar y socializar las normativas de la CEPRELAT al interior de una organización, que sea su cliente o donde, ya sea, ¿verdad? Que sea su cliente o donde esté como empleado o empleada trabajando, ¿verdad? Así como también rendir cuentas de la organización ante la CEPRELAT. ¿Será que podrías también comentarnos un poquitito al respecto, licenciado? Sí, todas estas cuestiones que estamos viendo hoy, las normativas, no es responsabilidad del contador, es categórico, no es responsabilidad. Nosotros como contadores sí nos interesamos, somos los primeritos en capacitarnos, en leer, en estudiar, en compartir experiencias, ¿verdad? Para poder reportar a nuestras autoridades, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener la espalda cubierta cuando nos preguntan, nosotros responder con cierta autoridad. Pero todas estas cuestiones de normativa de prevención no son responsabilidad del contador, absolutamente. Es responsabilidad de la máxima autoridad. Como dijimos hace rato, consejo, comité, comisión, como le llamen, con el oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento. Son estos los que tienen que llevar adelante estas normativas. El contador puede colaborar, de hecho debe colaborar en varios tramos. Sobre todo, ahora tenemos que hacer registros de las donaciones. ¿Quiénes son los donantes? ¿A quién se le dona también? Para que no sean donaciones fraguadas. Entonces, ahí sí el contador tiene que participar. Es un trabajo mixto entre contabilidad y administración, porque los contadores preferimos diseñar los formularios, eh, recomendar procedimientos para que no nos vengan después problemas. Entonces, nosotros somos preventivos, porque proponemos las cosas, somos propositivos. Entonces, en eso sí los contadores tenemos que colaborar y también, licenciada, en la rendición de cuentas. Anualmente las organizaciones tienen que remitir un breve reporte a la CEPRELAT y ahí sí ese sistema es mixto, no es un reporte contable. Tiene información social, tiene información geográfica y eso no tiene la contabilidad. Entonces es un trabajo conjunto que tendrán que hacer los administradores, los directivos, los contadores, los empleados o colaboradores de una organización para poder hacer ese reporte. Ese reporte final no es responsabilidad del contador, vuelvo a repetir, es de la máxima autoridad con el oficial de cumplimiento. Y seguramente también los sistemas informáticos tendrán que ser modificados para que confluya ese fin. Para no dejar a todo a fin de año y hacer rápida la Bartola, empezar a juntar información que no tenemos. No tenemos los sistemas, entonces los sistemas van a tener que ser modificados para incluir esta información y para que confluya en reportes que puedan ser simplemente opción de imprimir, enviar y ya está, ¿verdad? Excelente, licenciado. Y bueno, acá nos preguntan también si una misma persona puede ser contador, tesorero y oficial de cumplimiento. En los niveles de segmentación 1 y 2 sí. En el nivel 3 no está prohibido, pero mejor nomás no. O sea, esa es mi recomendación, es una opinión personal. Eh, Algunas normativas, si bien no prohíben, hay que analizar, tomarlo con pinzas, y yo diría que no, porque en una organización grande, que serían las que tienen el nivel 3, hay que tener distribución de tareas, la división del trabajo, como dicen los economistas administradores, y no sería bueno que una persona acapare muchas responsabilidades. En las organizaciones pequeñas sí, en los niveles 1 y 2 dice la normativa que el encargado de cumplimiento puede ser un colaborador. Y sí, pero para el nivel 3 yo no recomendaría absolutamente. Excelente, perfecto. Acá ya nos están diciendo el mejor profesor, el licenciado Héctor, y padrino de mi promoción, UCA Guarambaré, dice. Qué gusto, qué lindo, ¿verdad? Te Saludos a tiene mi mucho ahijado. cariño, sí, sí, Tengo sí. como 400 por ahí y no las abandono. Yo siempre le digo que para mí el padrinazgo no, es para la foto, es para siempre. Entonces, Cierto, si no voy a asumir, mejor así mismo. que no me propongan ni tampoco voy a asumir. Qué lindo, licenciado. Te tiene mucho cariño. Realmente la gente está súper contenta. Estoy leyendo todos los mensajes, me encanta. Licenciado, ¿hay montos mínimos o máximos en cuanto a volumen de dinero ingresado que debe declarar, digamos, ante la CEPRELAT por parte de las organizaciones inscritas? No, no hay montos mínimos. Para cualquier
aporte, cuota, donación ingresada y su aplicación en forma de salida, de entrega de esa donación, porque estas organizaciones lo que hacen es básicamente administrar fondos para cumplir con fines sociales. Entonces, no hay montos mínimos, hay que tener registro de el ingreso, quién es el donante o aportante, tener una pequeña ficha, su número de cédula, dónde vive, a qué se dedica, etcétera, tanto para el ingreso como para la salida. ¿A quién se le dona? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su número de cédula? Cosas por el estilo. Pero sí hay un monto, digamos, que hace de frontera de $1.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, esa es la resolución 490. Si alguien dona más de $1.000, hay que pedirle la fotocopia de su cédula. Y tal vez eso le incomode, pero eso dicen las normativas. Y lo mismo dice para la salida, entonces quiere decir que si a una persona o a otra organización se destina una donación o un aporte, lo que sea, también hay que dejar documento, testimonio de su cédula de identidad, presillar, hacer un legajo con ese documento. Y de $10.000 arriba, ya sea recibido o también donado o invertido, hay que hacer un formulario, llenar un formulario de origen de declaración de fondos. Y eso tal vez le moleste al donante. Entonces se sentiría un poquitito atropellado, pero la gente que trabaja con seriedad, en blanco, digamos, está acostumbrada a estos formularios y no hace absolutamente ninguna molestia. Para el que esté en cosas raras, sí, tal vez le moleste, ¿verdad? Pero el procedimiento en sí es un poquitito invasivo en el sentido, llena este formulario, mira, tengo este documento, tenés que llenar. Y bueno, va a tener que llenar. Si no tiene nada que ocultar, no tiene por qué temer nada, entonces va a firmar el documento. Entonces a partir de $10.000, he llenado un formulario de declaración de origen de fondos. Va a haber problemas, en principio, a priori, con las donaciones que vienen del exterior. Muchas organizaciones, como las iglesias católicas, evangélicas, otras organizaciones reciben donaciones, fondos de cooperación de otras iglesias del exterior o de agencias internacionales de cooperación, de embajadas, y de repente si superan ese monto sería un poquitito de aplicación imposible ese formulario, pero tendrá que haber otros documentos supletorios para indicar el origen de esos fondos. O sea, tendría que aclararse también que esas donaciones, aportes que superan los $10.000 y que se tenga que llenar el formulario sería a nivel local. Excelente, licenciado. ¿Y los llamados eventos de recaudación masiva? ¿Cuáles serían y qué implicancias conllevan para las organizaciones que las apliquen de forma rutinaria? Sí, los eventos de recaudación masiva básicamente son las colectas y sus similares. Las colectas vemos que, por ejemplo, Teletón, la Cruz Roja, la Pastoral Social aplican, ¿verdad? En la calle, los bomberos también. Dona cualquiera, el que pasa. Entonces, son denominados eventos de recaudación masiva. Los similares son, por ejemplo, las ventas de pequeñas adhesiones gastronómicas, esas adhesiones de 10.000, de 15.000, de 20.000, una tallarinada, una pancheada, una hamburgueseada, o de repente rifas. Uno no está obligado a comprar rifas en una organización, uno está obligado a comprar, digamos, una adhesión de una tallarinada, pero son eventos de recaudación masiva, son como colectas, son anónimas, entonces no se piden recibos, ni facturas, ni nada por el estilo, entonces hay que llenar un formulario, eso se guarda y en caso de que se requiera por la CEPLAT hay que presentar. Entonces es un poco tedioso, pero hay que empezar a acostumbrarse a ese tipo de reportes que hacen a la seguridad interna de la organización. Y también dice la normativa que para la parte previa de esos eventos también hay que documentar. ¿Qué sería lo previo? El tema de, por ejemplo, vamos a hacer una hamburguesa, hay gente que dona para el pan, para la hamburguesa o dona dinero. Entonces, ¿quién es esa persona? Entonces es importante saber quién está financiando, por más pequeño que sea la actividad, pequeña que sea la actividad, entonces hay que documentar todo eso y vamos a tener que acostumbrarnos a eso, ¿verdad? También es importante, dice la normativa, la resolución 490, que en los eventos de recaudación masiva, si una persona donó más de $1.000, habría que ver la forma de saber quién es, ¿verdad?
y su cédula. Y si es más de $10.000 el formulario de declaración de origen de fondo, pero es un poquitito difícil en el sentido de cómo vas a saber si es anónimo, ya pasó, ¿verdad? Pero, en fin, son cuestiones que con el transcurrir del tiempo se van a ir puliendo, aclarando, ¿verdad? Pero la resolución dice eso, ¿verdad? Que tendría que verse la forma de identificar a esas personas que están donando más de 1.000 o de $10.000 en un evento de recaudación masiva. Excelente, licenciado. Y bueno, aquí tenemos también algunas preguntitas de la querida audiencia. Antes de realizarte esas consultitas, quería también aprovechar un poco para comentarles a la querida audiencia que tenemos ya también el tema aquí de todo lo que es la parte del sistema contable financiero, el Expert 2023, además de brindarles informes propios de la contabilidad, emiten y garantizan resultados precisos de tesorería. El Expert 2023 representa una nueva era en herramientas tecnológicas y financieras para el contador. Gracias a la confianza de todos sus usuarios, desde hace más de 19 años es el sistema más elegido por todos los usuarios. Así que bueno, todos los profesionales contables del Paraguay aprovechen el Expert, la versión 2023, que todavía seguimos con esta promo aguinaldo hasta mañana con el 20% de descuento. Algunos de los principales módulos son, por ejemplo, contabilidad, módulo bancario, fondo fijo, estado de cuenta de proveedores. Si ya cuentan con un sistema Expert, pueden solicitar la nueva versión a www.startsoft.com.pi/2023 y también pueden comunicarse al 021-729-0909. En este caso, para la actualización sería la opción 2. Así que aprovechen entonces, este es el momento de empezar un 2023 radiante, con todo lo mejor, con lo más nuevo y súper actualizado, para poder seguir también con todas las normativas vigentes conforme a la SED. Así que aprovechen ahora, es el momento en diciembre, pónganse las pilas, pónganse al día y empiecen de maravilla un 2023 con todo como corresponde, y aseguren también el éxito de su emprendimiento, de su estudio contable, su consultora o de su negocio. Licenciado, antes de preguntarte un poquitito aquí lo que la querida audiencia también está escribiendo, ¿podrías darnos alguna opinión global sobre estas normativas que estuviste mencionando? Sí, con mucho gusto. Para mí que estas normativas aterrizan más en lo que es la realidad de las entidades sin fines de lucro paraguayas. Se encarnan un poquitito en su realidad, pero también hay que decirle a las autoridades que nos controlan y también a los directivos y miembros de las entidades sin fines de lucro que tengamos paciencia, que estas organizaciones no son empresas, que hay mucho voluntariado. Los directivos vienen una vez al mes o una vez por semana, cada 15 días para participar en las reuniones. No hacen oficina, no tienen salario, no tienen ni siquiera dietas como en las cooperativas. Entonces, los tiempos en las entidades sin fines de lucro son diferentes. La motivación también, como dije, es gente que de su bolsillo está poniendo su combustible, de su viático, dona su tiempo, su experiencia, y venir con requerimiento, con esto, con informe y compañía, puede producir cierto fastidio. Entonces no hay que dejar que esta gente que trata de hacer bien se canse, porque es peor el cansancio de los buenos que la maldad de los malos. Así que mucho ojo con eso. Y bueno, hay que fomentar, hay que apuntalar la entidad sin fines de lucro. Es un conglomerado impresionante y muy rico de tipos de entidades. Hay fundaciones, clubes, sindicatos, asociaciones de empleados, de gente que padece una enfermedad, de familiares que padecen una enfermedad. Tenemos gente de gremios, tenemos sindicatos, entidades deportivas, en fin, el sector más rico en variedad y en aportes que hace sobre todo a dos flancos débiles del gobierno, que es salud en general y educación. Esos son los ámbitos. Un club deportivo está en el ámbito de la salud. Debería estar regulado por el Ministerio de Salud. Entonces, porque el deporte de salud está recontra comprobado que sí. Entonces, con todos estos juegos de sur que tuvimos recientemente y todo eso, vemos que lo bien que los chicos, de repente no ganan dinero, los deportistas amateurs, pero
están bien de salud, hacen bien al país en general, ¿verdad? Entonces, esas satisfacciones hacen a la salud integral de las personas que practican deporte. Y estas normativas también están bien en general, eh, no son más copy-paste de lo que eran normativas para empresas o para bancos, financieras, cooperativas, tratan de amoldarse a las entidades sin fines de lucro y también el sector empresarial y el sector gubernamental tienen que acercarse a las entidades sin fines de lucro, tratar de entenderlas, reconocer sus particularidades, como dije hace rato, tenerles paciencia y trabajar juntas, ¿verdad? Estos tres sectores tienen que trabajar juntos de forma organizada, pero entendiendo. No es justo que las entidades sin fines de lucro mal entiendan a las empresas y el sector gubernamental y no haya reciprocidad por parte de ellas. Como dije, un sector muy rico en variedad, no tiene dinero, no tiene poder político, pero sí tiene una fuerza moral impresionante. Condiciona la existencia de las demás entidades, inclusive del sector social, surgen las nominaciones para el sector público. Es la sociedad civil la que elige, vamos a hacer el domingo, vamos a empezar las primarias en el país, las internas, para empezar a elegir nuevas autoridades desde el año que viene. Entonces, es a través de partidos políticos. Los partidos políticos son entidades sin fin de lucro. Entonces, fijémonos la importancia que tiene este sector. Y también la entidad sin fin de lucro condiciona la existencia de las empresas. De repente una empresa falla en un producto, en un servicio, miente, estafa, y en cuestión de horas, en la opinión pública, la entidad sin fines de lucro, su acción puede hacer que estas empresas desaparezcan y dejen de vender. ¿Cómo pasa en los países un poco más serios que el nuestro? Excelente, licenciado. Bueno, aquí tengo algunas preguntitas, Sí, entonces, de nuestra querida audiencia que me gustaría realizarte. Aquí nos dice Janet Pereira, una asociación tercerizada de aseo vial que trabaja para el MOPC debe inscribirse. sí. Debe inscribirse, tiene la obligación por su forma jurídica, que es asociación. Seguro que es asociación inscrita a capacidad restringida y tiene que inscribirse en todas partes, en el CEPRLAT, en la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final del Ministerio de Hacienda y por supuesto en tributación y en todas las en otras instancias que sean obligatorias. Excelente, perfecto. Aquí nos dice Grace Arce, ¿cómo saber el tratamiento de las capillas, vicarías, si deben utilizar el mismo RUC de la iglesia a la que rinden cuenta? La resolución 79 del año 2021 de la SED reafirma una disposición anterior que viene de las leyes anteriores de tributación, le da la potestad solamente a las iglesias que la autoridad máxima, en este caso hablando de la Iglesia Católica, el obispo con su Consejo de Asuntos Económicos, con su Consejo Diocesano, es el que determina, o sea, oído el parecer de su consejo, determina si cada parroquia o vicaría capilla va a tener su propio RUC. En la Arquidiócesis de Asunción, donde estamos transmitiendo este programa, el entonces obispo, Monseñor Pastor Cuquejo, decidió que cada parroquia tenga su propio RUC. Entonces continúa eso. También en la diócesis de San Lorenzo, que es vecina de la nuestra, tienen ese sistema descentralizado. Pero otras diócesis, como justamente la diócesis de Encarnación, donde nos está saludando a una colega, Víctor Sí, recién, sí, sí, y la sí. diócesis de San Juan Bautista, los obispos en su momento decidieron tener un solo RUC. Y bueno, es el régimen centralizado. Son vastos territorios. En el caso de San Juan Bautista son dos departamentos, Ñembucú y Misiones. Y no sé cuántas parroquias habrá en un territorio extensísimo, tienen un solo RUC. ¿Cómo hacer para que el pobre o la pobre contadora reciba toda la información, procese y informe a la SED mensualmente con el tema del IVA? No sé. Tendría que ser un sistema muy afinado de reporte, mucha tecnología, mucho escaneo de documentos, en fin. Tiene sus pros y sus contras. Los dos sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo no estoy a favor de ninguno ni otro. Es cuestión de que se analice bien y de acuerdo a la realidad de cada organización, el obispo, con su Consejo de Asuntos Económicos, decida cuál sistema va a adoptar. Y bueno, se juega con eso. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar.
Si uno que está en el sistema descentralizado quiere pasar al centralizado, lo puede hacer. Y el que está centralizado al descentralizado también lo podría hacer, con las complicaciones que tiene eso, ¿verdad? Pero así es la cuestión en la Iglesia Católica. Perfecto, licenciado. Y bueno, me encantaría poder hacerte más preguntitas que vi que hay acá, pero lastimosamente por nuestro tiempo ya llegamos a la hora, digamos, de finalizar el programa, en honor un poquitito también al tiempo del licenciado que tan amablemente accedió a venir aquí, a quien agradecemos muchísimo. Y antes de ir al sorteo de este hermoso termo artesanal, nos gustaría que nos comente, licenciado. Tengo entendido que hoy hay una cena, ¿verdad? De graduados o algo así. Si estás en conocimiento y puedes compartir un poco, queremos también hacerles llegar un pequeño presente, así también para que puedan sortear entre todos los que van a estar esta noche disfrutando también. Sí, Lesia, hoy tenemos una segunda capacitación con la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica. Habíamos hecho el 1 de diciembre, el día que empezó a regir estas normativas, hicimos una capacitación y bueno, se llenó la capacidad de Zoom de la asociación y hoy estamos replicando esa capacitación. Va a ser desde las 17 hasta las 20 horas, son 3 horas por nada de capacitación, pero tratamos que no sea aburrido. Sí. Y también la semana pasada habíamos hecho una capacitación para las copartes de Diaconía. Diaconía es una agencia de cooperación sueca intereclesial, o sea, es ecuménica y coopera con varias organizaciones, entonces nos pidieron una capacitación. Allí sí llevamos un termo StarSoft y a muerte, hicimos una evaluación por Kahoot y salió ganador el compañero Juan. ¡Ay, qué gusto! Y en la semana, hace como 15 días, en el Colegio Contador, acá a una cuadra de StarSoft, hubo un seminario muy importante de actualización. Casi ganó una concepcionera. Había gente que vino a Concepción. ¡Ay, qué De Concepción. lindo! ¡Qué bueno! Entonces hicimos una pequeña evaluación también ahí y acá Diana nos envió un termo a toda bala. Entonces también a la persona que por mérito estuvo atenta a la capacitación se llevó el lindo regalo de StarSoft. Y creo que esta noche vamos a tener también. Sí, esta noche también vamos a estar haciéndoles llegar entonces un pequeño detalle de parte de StarSoft. Qué lindo, licenciado, qué gusto, me encanta eso de que sigan capacitándose. Muchas veces uno dice, no, ya está llegando fin de año, ya uno está con el tema de la fiesta, pero siempre hay un espacio para seguir capacitándose y creciendo profesionalmente, que es lo óptimo y lo ideal, Y ¿verdad? Sí. A mí me pueden encontrar en mi teléfono, creo que se estuvo pasando en Justamente, si Zócalo. podemos compartir nuevamente en pantalla allí para Sí. que puedan seguir entonces contactando con el profe Héctor, ahí ya está justamente Es mi el número. teléfono particular. Yo estoy como empleado a la mañana, a la siesta, entonces a partir de la tarde y noche, ahora que estoy liberado un poquitito de la docencia universitaria, estoy un poquitito más disponible para compartir con los colegas cualquier consulta. Siempre las capacitaciones no terminan cuando se apaga la cámara o se cierra un Sí. aula. De repente ahí uno tiene una duda, una inquietud y lo pueden hacer tranquilamente. Yo hago, como dijiste, licenciado al comienzo, compartir. Yo no me quiero ir llevando todos mis conocimientos, hay que ser generoso, yo me considero bendecido, entonces uno no puede, lo peor que puede hacer es guardarse las bendiciones que uno tiene, entonces hay que compartirlo, así como uno recibe gratuitamente, darlas gratuitamente. Entonces me pueden preguntar, yo le doy mi opinión, no tengo la razón, simplemente son opiniones que yo emito y trato de guiarles. Y bueno, y también aprendo porque hay cada caso de escopeta que hay en la entidad sin fines de lucro, cosas que de repente son insólitas, uno cree que no va a pasar, pero pasa. Y bueno, vamos aprendiendo y con eso también vamos enriqueciendo las capacitaciones y en la siguiente ya vamos incorporando nuevas experiencias para ir creciendo, como dijiste bien al comienzo. Esa es la idea, crecer todos juntos. Excelente, licenciado. Mira, te cuento que cuando tengas un tiempito, qué lindo sería si puedes mirar. Acá te están felicitando, te están agradeciendo. Excelente, capísimo el profe, capísimo el licen, ¿verdad? Muchísimas felicitaciones. Interesantísimo el tema hoy. Excelente el profesor. Bueno, así que muchas gracias a la querida audiencia y por sobre todo muchas gracias al profe Héctor que hoy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias y ahora sí vamos entonces al sorteo de este hermoso termo artesanal. Ya queremos conocer al flamante ganador. Ahí tenemos Carmen Ortellado. Felicitaciones, te ganaste este hermoso termo. Te esperamos aquí en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso
termo que te ganaste y ya disfrutes este fin de semana, un rico tereré bien helado para poder sobrellevar un poquitito nuestros días calurosos. Así que bueno, muchas gracias a la querida audiencia, muchas gracias nuevamente, profe Héctor. Ojalá que más adelante podamos tenerte nuevamente con nosotros también, ahondando un poquitito más sobre este y otros temas también. Muchas gracias, querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft. Aprovechen estos días, mímense mucho, quiéranse, cuiden a la familia y pasen estos días festivos, este tiempo de Adviento que estamos celebrando ahora, o en el domingo justamente estábamos celebrando el domingo de la alegría o Gaudet, ¿verdad? Entonces aprovechen este tiempo, realmente vivan con amor, con alegría y con paz. Así que cariño a todos, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Gracias.